Mucho gusto, profesor. Mi nombre es Daniela González. Hola, soy Eduardo Caballero, ¿cómo estás? Muy bien, fino. Bueno, tengo entendido que usted es el director de Mediax, gente de medios. Así que hoy vamos a hacerle varias preguntas con pertinencia a su cargo. ¿Ok? Claro, con gusto. Excelente. Me encantaría que empezáramos hablando sobre su trayectoria, especialmente sobre su trayectoria en el mundo audiovisual. Me gustaría que nos dijera cómo se inició. Con mucho gusto. A ver, realmente yo me inicié en el mundo audiovisual por el área de las finanzas. Yo soy contador público de profesión. Mi especialización fue incluso una especialización en finanzas. Posteriormente sí hice una maestría en comunicación y luego un doctorado en educación. Pero la verdad es que mi tema en el mundo de la finanza arrancó por el sector financiero. Comencé en una de las organizaciones quizás más importantes y más relevantes no solamente de Venezuela, sino quizás una de las más importantes en Latinoamérica, como fue Radio Caracas Televisión. Y allí hice toda mi vida profesional hasta llegar a ser el vicepresidente de finanzas de esa organización por muchos años. Pasé posteriormente a Televen como vicepresidente también de finanzas, como miembro de su junta directiva. Después he estado en juntas directivas de medios tradicionales como El Nacional, como fundamos Vale TV, se fundó Sunshine Network, se hizo el desarrollo posteriormente de empresas como DirecTV Sport o posiblemente más recientemente Vivoplay. En el camino he estado los últimos 20 años de la carrera dedicado a Mediax, gente de medios, que es una organización de profesionales que nos concentramos en la formación por un lado de los recursos humanos, pero también en la producción e incluso en la consultoría de grandes medios de comunicación para su nacimiento, para su sostenimiento, para su mejor operación, como los medios que acabo de mencionar hace un minuto. De manera tal que mi carrera por el sector de los medios de comunicación ha sido una carrera básicamente desde el plano de vista gerencial, más que de producción. Ha sido del desarrollo del entendimiento para el desarrollo de nuevos medios y para el éxito empresarial. Excelente. Bueno, y partiendo de ahí, me gustaría que nos contara cómo se construyó la idea de crear Mediax. Oh, sí, por supuesto, una historia además muy bonita. Resulta que hace ya más de 20 años un grupo de profesionales de la industria de los medios de comunicación entendimos que era necesario que el país, que era un país muy exitoso desde el punto de vista de la producción, tuviera generaciones de relevo que le permitieran seguir adelante en todo este proceso de crecimiento. Estamos en una industria en la que en algún momento posiblemente todo el crecimiento sostenido de sus cuadros de recursos humanos se hizo a través de la experiencia, pero no así posiblemente a través de la formación. Mediax lo que ha venido es a cubrir ese espacio, es decir, en alianza con las mejores universidades del país, hemos desarrollado planes de formación que permiten a nuestros alumnos formarse para el oficio audiovisual. La comunidad audiovisual es una comunidad de especialistas. Allí hacen vida directores, productores, script luminitos, escritores, postproductores, etc. Lo que hace Mediax de una u otra manera es ayudar a que cada una de estas personas tenga un espacio adecuadamente formado para que puedan lograr el 100% de sus potencialidades. Además, estamos en una industria en la que el oficio ha cambiado de una manera muy radical. Hace muchos años ni siquiera se pensaba posiblemente, ni siquiera en la digitalización de señales, sino mucho más allá, posiblemente en el uso de la inteligencia artificial para poder producir. De manera tal que Mediax ha ido adaptándose a los nuevos tiempos, entendiendo verdaderamente no solamente a la industria, sino además las distintas profesiones que se tienen que desarrollar para que estos muchachos sean exitosos. Y lo que hemos hecho sencillamente es rediseñar continuamente nuestro programa de formación para que al final los jóvenes que nosotros formamos, que ya son más de 5.000 jóvenes que han salido formados de la Escuela Audiovisual Mediax, sean exitosos en el mundo audiovisual a nivel mundial. Excelente, profesor. Partiendo de ahí, soy conocedora de que, además de que usted, el gerente de esta academia, también es escritor. Me encantaría que también nos contara un poco sobre sus libros. Con mucho gusto. Bueno, veo que tienes los dos libros en la mano. Sí, tengo la dirección El y primer gestión libro que estás mostrando en este momento se llama Dirección y Gestión de Empresas Audiovisuales. Ese es un libro editado por Universo de Letras del Grupo Planeta. Es un libro que enseña a gerenciar y a emprender en el oficio audiovisual.
Nosotros muchas veces nos formamos para este mundo audiovisual, tal y como dijimos, en de diferentes planos, pero no entendemos de que al final esto es una profesión que busca el rédito, la rentabilidad de un grupo de inversores que sencillamente ha apostado a la creación del medio, bien sea para capitalizar, quise decir, audiencia, que supongan beneficio o que supongan otro tipo de rédito. Dirección y gestión de empresas audiovisuales es un libro que analiza la industria audiovisual, que explora cómo son los diferentes tipos de medios, que explora el relacionamiento de la economía con el sector, que explica cuáles son las potencialidades macro y microeconómicas, pero que posteriormente enseña a la persona que lo lee en cómo se hace para poder emprender en un mundo tan complejo, tan interesante como el mundo de los medios de comunicación. El segundo libro que tienes en las manos, que es Alfabetización Mediática, es un libro que fue pensado ya con un plano totalmente distinto. Ya tiene que ver con el mensaje. Los jóvenes, como tú, están expuestos a contenido audiovisual permanentemente. El relacionamiento con los medios pasó a ser un relacionamiento activo, que ya no es necesariamente de un medio de comunicación para muchos, sino que es de muchos para muchos. Pero los jóvenes no han sido formados no solamente para entender el mensaje que consumen, sino incluso para protegerse frente al impacto de retos o de infecciones mediáticas como el bullying, el sexting, la nomofobia, los datos del internet profundo, el grooming o cualquier otra cantidad de riesgos que tienen sin darse cuenta. Entonces, Alfabetización Mediática es un libro ya diseñado para padres, diseñado para maestros y, ¿por qué no?, para jóvenes también. Es un libro que fue editado por AB Ediciones de la Universidad Católica Andrés Bello y financiado por la Fundación Empresas Polar, que lo que hace básicamente es explicar este tipo de riesgos y diseñar programas de formación de estrategias de enseñanza-aprendizaje para que nuestros jóvenes puedan blindarse y puedan desarrollar no solamente la percepción crítica audiovisual que requieren para entender lo que consumen, sino posiblemente los mecanismos de protección para entender en qué momento puedan estar en riesgo y protegerse contra esos mensajes. Ese es el segundo libro. Y me comentaron que en este momento está en proceso de la escritura de un tercer libro. Sí, en este momento trabajo junto con una gran doctora en tratar de escribir un poco sobre lo que significa la ciudadanía digital, pero eso está en progreso. Ok, bueno, estaremos en espera. Bien, me encantaría que habláramos sobre su papel aquí en Mediax. Me gustaría que nos contara cómo es la gestión de la academia. Con mucho gusto. Yo al final lo que soy es un promotor, trato de ser básicamente un influenciador, trato de ser básicamente un motor de inspiración, que lo único que haga es que sencillamente entienda que nosotros nos debemos a un mundo que cambia permanentemente. En consecuencia, tenemos que entender que nuestros mecanismos de formación tienen que cambiar permanentemente. A medida que está explorando cada vez no solamente nuevos programas, sino incluso nuevos territorios. Nosotros no solamente dictamos formación en esta sede, dictamos formación en sedes alternas que tenemos e incluso hemos dictado formación bastante hasta la fecha en otros países de la región, de manera tal que el rol que llevo junto a Carlos Lazara en esta institución es un rol básicamente de conducción para que los objetivos que nos perseguimos como institución se den. Bien, relativo a eso, yo quería preguntarle a usted, ¿en qué ámbitos le gustaría transformar la academia para mejorar la calidad de estudio que ya de por sí es excelente? ¿Cuáles son esas cosas en las cuales les gustaría avanzar? O, bueno, esas metas que le gustaría alcanzar con pertinencia al instituto. Qué chévere, esa pregunta es súper interesante. Mira, nosotros estamos permanentemente estudiando lo que es nuestro mercado objetivo, le hace los estudiantes a los que vamos dirigidos, pero por el otro lado el sector en el que se desenvuelven. Y eso lo hacemos con muchísima regularidad. El mundo, ni siquiera audiovisual, el mundo en general está sufriendo una segunda ola de transformación. Así como el Internet significó para el mundo una ola importantísima, que lo que hizo incluso desde el medio de comunicación fue no hacer que ningún medio matara al otro, sino que se tuvieran que integrar. En este momento esa segunda ola se llama la inteligencia artificial. Todos los programas, no solamente de Mediax, sino los programas educativos de cualquier institución a nivel mundial tienen que pasar por el filtro de entender que la persona que está tomando esos programas
Es una persona que se va no solamente a apoyar, porque estamos en la primera de las olas de la inteligencia artificial, sino que sencillamente va a llegar a eso que Raymond Kurzweil llama la singularidad tecnológica, es decir, una máquina que sencillamente va a pasar por encima de muchos seres humanos en oficios que en este momento se ejecutan manualmente. Es decir, en el mundo de la producción audiovisual, nosotros vemos en este momento cómo se está transformando en no solamente para ayudar al productor, sino para ayudar al escritor, para ayudar al postproductor, al musicalizador. O sea, gran parte de esas profesiones van a sufrir procesos de transformación profunda. Mediax no puede escapar al tema de la formación de estos muchachos inmersos en esa transformación de la IA, porque el mundo audiovisual está por sufrir una transformación muy profunda. Y es hacia allá donde básicamente nosotros queremos dirigir nuestros próximos esfuerzos el próximo año. Bien, excelente. Me encanta esa respuesta. Más allá de eso, me gustaría que también nos diera, ya esto es un poquito más personal, pero cuéntenos sobre algún reto que haya tenido que sobrepasar como director. Bueno, a ver, después de 40 y tantos años en el mundo audiovisual son muchos los retos que se nos puede haber presentado. Mira, yo te confieso que el reto más importante para nosotros fue tratar de saber si un grupo de gente, cuando este grupo de personas que integramos Mediax, de los directores que comenzamos inicialmente, Carlos Lazala, Carlos Hulet, Marcelo Toutín, Liselot de Rebolledo, son personas. Cuando comenzamos hace ya más de 20 y tantos años, nosotros el reto más grande fue saber si verdaderamente los jóvenes deseaban estar expuestos a un proceso de transformación profunda que los ayudara verdaderamente a ser mejores, no solamente seres humanos, sino productores audiovisuales. Lo que a nosotros nos ha complacido de manera profunda es que ese reto que nosotros nos planteamos se logró, se ha logrado, se seguirá logrando con un proceso de transformación, no solamente de trabajo muy fuerte, sino de transformación profunda verdaderamente de nuestros programas de formación para que se puedan hacer realidad frente a nuestros muchachos. De tal manera que retos 1.000.000, Mediax ha sido el mayor de ellos. Excelente. Tengo entendido que además de ser el director del instituto, también es profesor. ¿Nos podría dar un poco, una especie de resumen sobre la materia que usted imparte? Bueno, es que imparto varias materias. En la Universidad Monte Ávila soy profesor en la Escuela de Educación, específicamente dicto la cátedra de Educación y Comunicación. En la misma universidad he sido profesor en el área de la Escuela de Comunicación Social, en los programas de gerencia de medios, en empresa audiovisual, en emprendimiento. En el posgrado de la Universidad Central de Venezuela del ININCO, el Instituto Nacional de Investigación y Comunicaciones, en la especialización para el uso creativo de los medios. También he sido profesor invitado, también en la Universidad Metropolitana, de tal manera que, digamos, para mí el tema de la gerencia es un tema que se combina y además es necesario que se combine directamente con el tema de la formación, porque es la manera como verdaderamente los profesionales que hemos hecho carrera dentro de alguna de los medios, en el caso mío en la empresa audiovisual, podamos de una u otra manera ayudar a la transformación de este mundo. Mira, Venezuela ha sido conocida como un país exportador de petróleo, de mises y de telenovelas. Así se dijo durante muchísimo tiempo. Lo que son las telenovelas anteriores ahora son productos dramáticos seriados. Bueno, Venezuela ha perdido por alguna razón ha perdido ese liderazgo, pero tenemos que recuperarlo. ¿Y cómo lo vamos a recuperar? Con más y mejor personas formadas. Y es allí que necesariamente el mundo académico hace una importancia o cobra una relevancia muy importante. Bien. Aquí tenemos un diplomado que constituye la gerencia y emprendimiento de medios audiovisuales y de medios de comunicación. ¿Nos puede hablar un poquito sobre cómo es ese trayecto en este diplomado en específico? Con mucho gusto. El diplomado de gerencia de medios de comunicación es un diplomado que busca que nuestros alumnos entiendan esa otra realidad a la que no necesariamente están expuestos. ¿Cómo se gerencia un mundo audiovisual? ¿Cuáles son los roles fundamentales? Pero adicionalmente a eso, ¿cuáles son los elementos de medición? ¿Qué es un balance, un estado de ganancia y pérdida? ¿Qué es un flujo de caja? ¿Cómo se hace un presupuesto de un programa de audiovisual? ¿Cómo se hace un presupuesto para una película o para un largometraje o sencillamente para un programa de televisión? ¿Cómo se determina su rentabilidad? ¿Cómo se mercadea? ¿Frente a quién?
quiénes son los actores fundamentales cuando se hace un pitch de verdaderamente de una idea audiovisual, cómo se construye, cuál es esa relación que existe entre todas esas materias que ellos han visto el hecho de que se haga exitoso, no solamente desde el punto de vista de audiencia, sino incluso desde el punto de vista de rentabilidad. Eso es lo que exploran en el diplomado de Dirección y Gestión de Empresas Audiovisuales o el diplomado de Gerencia de Medios, que es también conocido de esa manera. Es una herramienta muy, pero muy útil y que es como el corolario, es como el cierre de todo lo que nuestros muchachos han aprendido con nosotros. Bueno, por lo que yo entiendo, en el instituto se logra el cometido de unir tanto el mundo de la industria como tal con el mundo del arte, porque realmente muchos aquí vienen a estudiar porque son amantes del arte, del mundo audiovisual, pero no tienen el conocimiento o no manejan el tema de la industria realmente, de cómo funciona la industria, cómo funciona un presupuesto, etc. Pero me encanta que aquí en MIEX se logre realizar ese cometido. Muchas gracias, lo tratamos. Entonces, bueno, fue un placer entrevistarlo, profesor. Ojalá se repita. Muchísimas gracias por todas esas respuestas y por continuar evolucionando el desarrollo de esta increíble academia. Muchas gracias. De nada.